Como me dé por estornudar, mira. Ya está. Da igual, eso va con retraso. Vale, ya, correcto. Bueno, buenos días, bienvenidos. Bienvenidos de nuevo a esta conexión en directo. Estamos agradecidos a Dios que en nuestras casas, en este confinamiento, podemos conectarnos a través de este medio, a través de internet, a través de Facebook Live. Y damos gracias a Dios que podemos llegar a vuestros hogares. Lo podemos hacer gracias a Samuel, a María, que son los que están encargándose de todo el aspecto técnico. Y os damos gracias a todos los que os conectáis. Hacemos un esfuerzo en prepararlo lo mejor posible para llegar a vuestros hogares, para que Dios nos hable, para poder compartir con vosotros la palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón, para compartir con vosotros este rato. Así que le damos muchas gracias a Dios. Domingo 22 de marzo, a las 11:32 de la mañana, vamos a compartir con vosotros una palabra y vamos a adorar también al Señor. Te damos gracias, Padre, en esta mañana por tu misericordia y por tu amor. Te damos gracias porque nos cuidas, nos mantienes con bien, Señor. Oramos por todos aquellos que ahora están padeciendo mucho dolor, Señor, por todos aquellos que están sufriendo, por todos aquellos especialmente que están perdiendo a sus seres queridos, Señor. Padre, oramos para que traigas bálsamo, traigas consuelo, Señor, para que pongas tu mano poderosa, para que aproveches esta crisis, esta pandemia, Señor, para que el corazón de la gente se vuelva a ti, Señor, para que nuestros corazones se vuelvan a ti y se acerquen más a ti. Padre, te damos gracias en este día. Queremos escuchar tu palabra, queremos que tú nos hables, Señor, nos acercamos a ti y también queremos adorar. Te bendecimos hoy en el nombre de Jesucristo. Abre nuestros oídos, abre nuestros corazones, toca nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Levanto una aleluya con el enemigo frente a mí. Levanto una aleluya tan fuerte que no hay duda en mí. Levanto una aleluya, mi alma melodía es. Levanto una aleluya, el cielo peleará por mí. Voy a cantar en la tempestad, fuerte, más fuerte, mi alabanza rugirá. En las cenizas la fe surgirá, la muerte has vencido, el rey vivo está. Levanto una aleluya con todo lo que hay en mí. Levanto una aleluya, veré la oscuridad huir. Levanto una aleluya, sin saber lo que está por venir. Levanto una aleluya, temor que descontrole en mí. Voy a cantar en la tempestad, fuerte, más fuerte, mi alabanza rugirá. En las cenizas la fe surgirá, la muerte has vencido, el rey vivo está. Canta más fuerte, canta más fuerte, canta más fuerte, canta más fuerte. Canta aún más fuerte, canta aún más fuerte, canta aún más fuerte, con el enemigo frente a mí. Canta más fuerte, tan fuerte que no hay duda en mí. Canta más fuerte, mi alma melodía es. Canta aún más fuerte, el cielo peleará por mí. Canta más fuerte, tan fuerte que no hay duda en mí. Canto más fuerte, mi alma melodía es. Canto más fuerte, el cielo peleará por mí.
levanta un aleluya, 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 Damos esta alabanza, Padre. No sabemos lo que está por venir. Te levantamos una alabanza, una aleluya, una canción de adoración y alabanza ante ti. Y el temor pierde el control de nuestras vidas. Vamos a ver la oscuridad huir, vamos a ver la luz inundar nuestras vidas. La luz del Evangelio, la luz de Dios. Gracias, Padre. Gracias por tu presencia en este lugar. Tu presencia llene cada hogar donde estamos llegando esta mañana, Señor. Que tu presencia se mueva con poder en cada uno de los que están conectados ahora en este instante, en este momento. Padre, muévete con poder en cada corazón, en cada vida. Oh Dios, te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Muy bien. Bueno, queridos hermanos, queridos amigos, gracias por conectaros. Estamos agradecidos a Dios de que podemos llegar a vuestras vidas, a vuestros corazones, a vuestros hogares. Y la idea es llegar a vuestros espíritus con la palabra, con una palabra de fe, una palabra de ánimo, una palabra que a mí personalmente me ha tocado, me ha impactado. Yo he titulado esto: Echemos fuera todo temor. Estamos viendo días complicados, días difíciles, pero en este tiempo, concretamente el sábado pasado fuimos a comprar, y voy a intentar explicarlo. El sábado por la mañana fuimos a comprar, el sábado pasado, antes de que se diera la orden de confinamiento, fuimos a comprar, porque nos faltaban un montón de cosas en casa. Y en este tiempo vi una escena que me sobrecogió, algo que me impactó. Había muchísima gente llena de miedo, llena de ansiedad, llena de preocupación, llena de temor. Muchísima gente que llevaban los carros llenos y estaban echando cosas al carro y cosas al carro. Muchísima gente dentro del supermercado llenando los carros. Y cuando el aforo del local se sobrepasó y se cerraron las puertas, muchísima gente que se había quedado fuera, haciendo la cola, llenos de miedo, llenos de temor, pensando si quedaría algo para ellos, porque los que estaban adentro estábamos dejando las estanterías vacías de lo que había. No quiero decir nada del tema del papel higiénico. Y era un temor, era miedo y era extremadamente contagioso. Y me he dado cuenta que hay algo mucho más contagioso que el coronavirus. Y es el temor, es el miedo. Os tengo que confesar que yo mismo eché cosas a mi carro que de haber sido una situación normal, yo no hubiera echado. Entonces, el temor me contagió. Hay algo mucho más contagioso que el coronavirus, y es el temor. Y yo quiero hacer un llamado. Yo quiero en esta mañana hablar una palabra, compartir contigo una palabra que te ayude a ser libre del temor, a echar fuera todo el temor. Entonces, Jesucristo ya habló de esto, y se lo dijo a sus discípulos, y que estas cosas pasarían, que ocurrirían cosas como estas. En Lucas capítulo 21, los versículos de 10 al 11, les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares habrá hambres y pestilencias. Y esta palabra pestilencias significa plaga, cualquier enfermedad infecciosa y mortífera. Y también les dijo: y habrá terror, habrá miedo, habrá temor. Y sigue diciendo en el versículo 26 que desfallecerán los hombres por causa del temor. Por eso considero que es tan importante que echemos fuera el temor de nuestras vidas. No el temor que nos protege, no el temor que es ese sentimiento que
que ante un peligro nos pone en alerta y es ese sentimiento natural que es sano, sino ese temor insano de perder el control, de hacernos desfallecer. Y dice, le decía Jesús a sus discípulos, pero vosotros, versículo 28 de Lucas 21, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Qué significa erguirse? Erguirse significa enderezarse, significa, metafóricamente hablando de la mente, significa mirar hacia arriba, significa elevar la mirada, significa alegrarse triunfantemente, levantarse uno mismo hacia arriba, estar lleno de regocijo y gozosa expectación, es decir, no conformarse a la situación. Erguirse es levantarse por encima de la situación. Viene del latín erigere, y fijaros qué significado más interesante que tiene, de la palabra erigir, que significa levantar, dar a alguien o algo un carácter, una categoría que antes no tenía. Así que, queridos hermanos, queridos amigos, en medio de estas circunstancias, son tiempos de levantar nuestra vida, son tiempos de enderezar nuestras vidas, de no dejar que esta situación nos doblegue. Es tiempo de levantar nuestras vidas, es tiempo de dejar de ser iguales que antes, es tiempo de tomar el carácter y la categoría de verdaderos hijos e hijas de Dios. Es tiempo de regir, erigir tiene que ver con regir, y regir es gobernar, es dominar, es reinar. Es tiempo de regir en las circunstancias que estamos atravesando. Es tiempo de no dejar que estas circunstancias nos dominen. Es tiempo de dominarnos a nosotros mismos en medio de las circunstancias. Ojalá pudiéramos dominar las circunstancias, pero sí podemos dominarnos a nosotros mismos en medio de las circunstancias. Dice también, levantad vuestra cabeza. Nosotros tenemos que pensar de forma más elevada, de una forma más alta. Nuestro pensamiento tiene que ocupar mucho más que únicamente lo terrenal. No podemos solamente pensar en Jesucristo lo dijo, no temáis porque yo os voy a dar todo lo que necesitéis. No podemos pensar solamente en qué vamos a comer, en qué vamos a vestir, en cómo vamos a vivir, en cómo nos vamos a proteger, en cómo vamos a librarnos de la infección, de no contaminarnos, de no contagiarnos. No, tenemos que elevarnos mucho más. Tenemos que levantar nuestra cabeza. Son tiempos de levantar nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar, nuestra percepción, nuestra forma de ver las cosas, todos nuestros sentidos. Necesitamos elevar nuestra visión. Necesitamos mirar arriba, mirar a Dios, mirar a la eternidad. Necesitamos elevar nuestros oídos, necesitamos buscar escuchar la voz de Dios. Necesitamos incluso elevar todos nuestros sentidos, nuestro olfato espiritual. ¿Qué es lo que Dios está trayendo? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Tenemos que erguirnos, tenemos que levantar nuestras cabezas, tenemos que echar fuera todo temor. En Marcos, capítulo 4, hay una historia, una tremenda historia que les pasó a los discípulos y quiero que veamos qué es lo que le pasó a los discípulos y esto nos puede enseñar algo importante para estos momentos. Creo que nos puede enseñar algo importante para estos momentos. Estoy en Marcos capítulo 4, versículos del 35 al 41. Os lo leo en la traducción del lenguaje actual. Dice, ese mismo día, cuando llegó la noche, Jesús les dijo a sus discípulos, vamos al otro lado. Y yo, cuando leí esto, dije, pero ¿por qué tuvieron que viajar de noche? La noche es la parte del día donde no hay luz del sol. Supongo que habría algo de luz de la luna, de luz de las estrellas. Hemos estado de noche en lugares descampados, en lugares al aire libre, y si no está cerrada la noche, si hay algo de luna, algo se ve, pero se ve muy poquito, no se perciben las cosas con la claridad de la luz del día. Entonces, sinceramente, no creo que sea el mejor momento para hacer cualquier cosa que no sea dormir. Entonces, creo que tampoco era el momento de pasar al otro lado, de ir al otro lado. Pienso que ir al otro lado lo mejor es hacerlo con la luz del día. Se tiene que explorar el otro lado con la luz del día. Sin embargo, todo esto me dice que en los momentos difíciles, en los momentos oscuros, los momentos de oscuridad, los momentos donde nuestra visión se acorta, nuestra percepción se acorta, donde estamos limitados por cosas, en ese momento muchas veces Dios
quiere que nos extendamos. Muchas veces esos momentos Dios los quiere usar y yo creo que los usa para que nosotros nos extendamos, para que nosotros nos alarguemos, para que nosotros tengamos mayor alcance. Los discípulos, después de esta noche, pasaron al otro lado, a la tierra de Gadara, y allí tuvieron un ministerio de liberación tremendo, y el hombre que fue liberado, el endemoniado gadareno, se quedó publicando el Evangelio en 10 ciudades, en Decápolis, en toda la tierra de Gadara, y cuando volvió Jesús de nuevo, hubo un grandísimo avivamiento en ese lugar. Entonces, muchas veces Dios emplea la noche en las dificultades para promovernos, para llevarnos a un mayor alcance, a una mayor victoria, podríamos decirlo así también. La noche es la parte del día sin luz del sol. Yo pienso que no sería el mejor momento, pero Dios muchas veces usa esos momentos. No se le pasan por alto esos momentos de noche, de profunda noche y profunda oscuridad en nuestras vidas. Al contrario de lo que yo puedo pensar. Él considera que la noche es un buen momento para pasar al otro lado, es un buen momento para avanzar y para tener un mayor alcance y una mayor promoción. En medio de la noche podemos pasar al otro lado. Podemos usar las crisis y las noches de nuestra vida para crecer, para avanzar y para un mayor alcance. Así que es mi oración que el Señor revierta esta pandemia de muerte para un avivamiento mundial. Esta es mi oración. Yo le pido, Señor, revierte esta pandemia mortal para que se convierta en un grandísimo avivamiento mundial. Seguimos leyendo Marcos capítulo 4, versículos del 36 al 41. Dice: entonces dejaron a la gente y atravesaron el lago en una barca. Algunos fueron también en otras barcas. De pronto se desató una tormenta. Ya os dije el domingo pasado, yo no esperaba esto. Yo pensaba que esto se iba a quedar focalizado en China. Me acuerdo de la gripe aviar, no fue para tanto. Sin embargo, esto nos ha sorprendido, a mí personalmente me ha sorprendido. Yo no esperaba el alcance de esto. De pronto se desató una tormenta. El viento soplaba tan fuerte que las olas se metían en la barca y ésta empezó a llenarse de agua. Entre tanto, Jesús se había quedado dormido en la parte de atrás de la barca, recostado sobre una almohada. Los discípulos lo despertaron y le gritaron: ¡Maestro! Giraron la escena. Se desata la tormenta, el agua empieza a entrar a la barca como que se va a hundir. Y Jesús durmiendo. Y los discípulos tocándole: ¡Maestro, maestro! Como que había agarrado bien el sueño. ¿Cómo podría dormir en medio de la tormenta? Maestro, y le dicen: ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Jesús se levantó y ordenó al viento y al mar que se calmaran. Consiguieron despertarlo, él se levantó y ordenó al viento y al mar: ¡calla! ¡Cálmate! Y se calmó. Fijaros lo que dice la escritura. Enseguida el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: ¿por qué estaban tan asustados? Otras versiones dicen: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no confían en mí? ¿Por qué tenéis tan poca fe? Pero ellos estaban muy asombrados y se decían unos a otros: ¿quién es este hombre que hasta el viento y el mar lo obedecen? No hay nada que nos garantice que no vayamos a tener problemas. No hay nada que nos garantice que no vayamos a tener dificultades en nuestras vidas. Yo hace mucho tiempo aprendí una canción que era para la escuela infantil que decía: con Cristo en mi barca todo marcha feliz. Con Cristo en mi barca todo marcha feliz. Marcha feliz. Marcha feliz. Pero no hay nada que nos garantice que con Cristo en nuestra barca todo vaya a marchar feliz. No hay nada que nos garantice que con Cristo en nuestra barca no vayamos a tener que atravesar tormentas. No hay nada que nos garantice que cuando metamos a Cristo en nuestras vidas, la vida no nos vaya a generar ningún tipo de problema. Nosotros decidimos qué es lo que vamos a hacer en medio de la tormenta. En medio de la tormenta
yo puedo dejarme llevar por el temor y puedo dejar que la tormenta me hunda, que hunda mi barca. Pero me puedo levantar en medio de la tormenta para despertar la obra de Dios en mi vida. ¿Por qué digo despertar? Tengo apuntado despertar entre comillas. Porque los discípulos, si se hubieran dejado llevar por el pánico, en vez de acudir a Jesús y despertarle, podrían haber, entiendo que la barca se podría haber hundido. No creo, porque Jesús estaba ahí, porque esto es la enseñanza que Dios nos quiere hablar. Pero yo tomo la decisión de qué hago con las tormentas en mi vida. ¿Cómo dirijo mi barca en medio de las tormentas? De hecho, lo que diferencia a los cristianos de los que no lo son, no es la ausencia de tormentas. Lo que diferencia a los cristianos, a los verdaderos cristianos, de los que no lo son, es de cómo enfrentamos, de cómo enfrentan las tormentas en medio de su vida. Esa es la verdadera diferencia. Nosotros decidimos qué es lo que dejamos que la tormenta produzca en nosotros. Pienso que el temor es lo que menos favor o menos ayuda nos puede producir en medio de una tormenta. Entonces, las tormentas quieren tomar el timón de nuestras vidas. Las tormentas quieren conseguir que el temor tome la dirección y el control de nuestras vidas. ¿Qué va a producir o qué quiere producir el miedo en mi tormenta? ¿Qué quiere producir el miedo en mi vida? Esa tormenta, ¿qué quiere o qué intenta producir en mi vida? Varias cosas. Primero, el miedo, lo primero que hace, una de las cosas que hace el miedo en medio de una tormenta, es que cambia mi manera de ver a Dios. Distorsiona la imagen de Dios. Distorsiona mi forma de ver a Dios. El miedo me hace pensar mal de Dios. ¿Por qué? Claro, mira lo que le dijeron los discípulos. Los discípulos acusaron a Jesús y le dijeron, es que no te importa que vayamos a morir, es que no te importa que vayamos a perecer, que vayamos a naufragar, no te importa que la barca se hunda, no te importa que nos hundamos con la barca. ¿Por qué acusaron a Jesús de esto? ¿Porque estaba durmiendo? Muchas veces pensamos que Dios no quiere saber nada de nosotros. El miedo nos hace pensar que Dios no quiere saber nada de nosotros. El miedo nos hace pensar que Dios no nos ama, que Dios no nos quiere, que a Dios no le importamos, que a Dios no le interesamos. Los discípulos acusaron a Jesús de que a él no le importaba que se hundieran. Nosotros a veces le decimos a Dios, ¿no te importa mi sufrimiento? ¿No te importa el coronavirus? El miedo cambia mi perspectiva de Dios. Pierdo de vista algo muy importante, que Dios siempre fue, siempre es y siempre será amor. De que Dios me ama, de que Dios me ama de tal manera que envió a su Hijo, que dio a Jesucristo para morir por mis pecados, para morir por mi vida. Pierdo de vista cómo es Dios. Me olvido de Dios y pienso que Dios es malo, cuando Dios es bueno siempre. Por tanto, cuando yo entiendo que Dios no me ama, que he perdido la atención de Dios, empiezo a sentirme solo y empiezo a sentirme desamparado. Y eso produce temor en mí. Produce temor y angustia, produce ansiedad. Eso produce en mí la soledad de sentirme que estoy alejado de Dios. Otra de las cosas que produce el miedo, el temor, en medio de la tormenta, es que anula mi fe. Jesucristo les dijo, ¿por qué teméis? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Dicen otras versiones de la Biblia. Mira, sin fe empezamos a creer las mentiras del diablo. El miedo produce algo importante, y es que le da autoridad a las palabras del enemigo y le quita la autoridad a las palabras de Dios. Entonces la pregunta es la siguiente, ¿voy a dejar que el miedo crezca
apagando mi fe? ¿O voy a impedir, voy a echar fuera todo temor para que mi fe crezca y mi fe apague el miedo? Fijaros las palabras de Dios, y son las palabras que tenemos que creer, que tenemos que creer, las palabras de Dios. Os voy a leer dos textos, rápido. Salmos 91, 14, 16 dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Dice, lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Estas son las palabras de Dios para ti y para mí. Y estas palabras a mí me llenan de fe, y me llenan de confianza, y me llenan de valor. Y fijaros otra palabra, otro texto del Nuevo Testamento, Romanos capítulo 8, versículos 35-39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Y yo pondría o pandemia, o coronavirus. Dice la Escritura, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ni el coronavirus, ni las pandemias, ni las pestilencias, ni la enfermedad, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo voy a decidir creer las palabras de Dios. Mi fe va a crecer y voy a apagar el miedo y voy a echar fuera todo el temor de mi vida. Otra de las cosas que el miedo produce es que el miedo hace que la tormenta se engrandezca, se vea gigantesca. Y el miedo empequeñece el poder de Dios, empequeñece la capacidad de Dios para actuar. Entonces, fijaros la reacción de ellos. La reacción de ellos nos hace ver que ellos no esperaban que Jesús tuviera la autoridad para parar la tormenta. Ellos se quedaron asombradísimos de que cuando Jesús le dijo a la tormenta, para, cállate, enmudece, cuando le dijo al viento, calla, ellos cuando el viento se paró, cuando la tormenta se cayó y se quedó todo calmado, ellos se quedaron asombradísimos y dijeron, ¿quién es este? Ellos yo creo que despertaron a Jesús para que le ayudara a sacar agua de la barca. Limitaban a Dios con su pensamiento, con su manera de pensar. La tormenta engrandece, el miedo, engrandece la tormenta y nos hace ver a Dios con menos capacidad, más pequeño, con menos poder de actuación. El coronavirus nos preocupa porque tiene la capacidad de sembrar muerte. Pero, queridos hermanos, queridos amigos, si el coronavirus, si esta pandemia mundial consigue que muchos de nosotros y que muchos otros nos acerquemos más a Dios, conseguirá sembrar vida eterna y conseguirá todo lo opuesto. Y yo es por esto por lo que estoy orando. Y esto es lo que te estoy pidiendo a Dios. Leí ayer un testimonio en Facebook de un médico italiano que estaba atendiendo a enfermos de coronavirus y que muchos estaban muriendo y estaban completamente desesperados. Pero ingresó un pastor evangélico, un pastor de 75 años, y ese pastor llevaba consigo su Biblia, y ese pastor empezó a transmitir esperanza, empezó a transmitir ánimo, les transmitía ánimo y esperanza a los que estaban ingresados, a las personas mayores que como él estaban muriendo, y les transmitió esperanza incluso a los médicos. Este médico decía, yo era ateo, yo no creía, pero yo vi el testimonio de este hombre, y ahora el equipo médico se ha llenado de esperanza, estaban llenos de desesperanza, estaban que no sabían qué hacer, y la palabra de Dios y el testimonio de este hombre les había dado fe en Dios y les había dado ánimo y esperanza para afrontar la situación de diferente manera. Este pastor, lamentablemente, también falleció. Lo que digo, no es todo garantía. No es garantía de que todo nos vaya bien
según nuestra manera de pensar qué es lo que nos va bien. Pero que sí que sé que Dios hace que todas las cosas actúen para bien de aquellos que le aman a Él. Y me encantó ese testimonio porque me llenó de ánimo. Estoy viendo cómo en esta situación muchos corazones se van a volver a Dios. Las tormentas son el mejor lugar para ver obrar y para ver actuar el poder de Dios en acción a nuestro favor. Así que Dios nos enseña en su palabra que el temor es algo que tenemos que desechar, es algo que tenemos que echar fuera. Por eso yo he titulado esta palabra, echemos fuera todo temor. Tenemos que echar fuera todo temor. En Isaías 54, la Biblia Isaías 54, 14, la Biblia nos enseña, Dios nos enseña, que el temor es algo que nos oprime y nos aprisiona. Dice, estarás lejos de opresión porque no temerás. Porque cuando tú estás lleno de temor, tú estás oprimido, estás aprisionado. Primera de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme, dice, no ha sido perfeccionado en el amor. El temor nos castiga, el temor es un peso que nos atormenta y que nos impide disfrutar del amor de Dios. Ya tenemos dos argumentos por los cuales tenemos que echar fuera el temor. El temor es una opresión, el temor nos oprime, el temor nos ata, nos aprisiona. El temor es un castigo, nos castiga. El temor es un peso que nos atormenta, que nos impide disfrutar el amor de Dios. Proverbios 29:25 dice, el temor es un lazo, el temor es algo que nos ata, es algo que nos paraliza, es algo que nos aprisiona, que nos ata, nos impide desarrollarnos, nos impide alcanzar lo que Dios tiene preparado para nosotros. Además, el temor nos roba la confianza en Dios. Y Proverbios 10:24 junto con Job 3:25 nos enseña que el temor, cuando nosotros estamos llenos de temor, lo que estamos haciendo es poniendo fe en las circunstancias, fe en los pronósticos, fe en las crisis, fe en el coronavirus, fe en la muerte, fe en el diablo. Y lo peor de todo, es que conforme a nuestra fe nos será hecho. Es decir, el Proverbios 10:24, podemos leerlo para que lo veáis. Proverbios 10:24 dice, lo que el impío teme, eso es lo que le sucede. Eso es lo que le viene. A ver. Proverbios capítulo 10, versículo 24. Lo que el impío teme, eso le vendrá. El temor es poner la fe en aquello que quiere dominarnos y dejarle que nos domine. ¿Cómo usa el enemigo el temor? ¿Cómo inyecta temor en nuestras vidas? ¿Qué es lo que hace para llenarnos de temor? Porque esto es importante que también lo sepamos. El enemigo va a intentar, por todos los medios a su alcance, manipular nuestra percepción, manipular la forma en que vemos, manipular la forma en que oímos, manipular sobre todo la forma en que sentimos. El enemigo va a intentar manipular lo que somos, lo que percibimos, para agigantarlo, para que el mensaje que nos llegue a nuestras vidas, a nuestro corazón, sea el mensaje de que esa tormenta es tan grande que nada ni nadie la puede dominar, de que esa tormenta va a acabar con nosotros. Fijaros, os pongo ejemplos. El enemigo intentará por todos los medios a su alcance manipular nuestra percepción, nuestra forma de ver las cosas, manipular nuestros sentidos para sacarnos de la fe. Intentará manipular mis pensamientos, intentará alimentar el pánico, distorsionará y manejará lo que yo veo para robarme la fe y hacerme entrar en temor. Y os pongo algunos ejemplos de la Biblia. Cuando Israel llegó a la tierra prometida y envió a 12 espías para espiar la tierra, 10 de ellos se enfocaron en su propia percepción de lo que vieron.
a las promesas de Dios, a la tierra prometida, a lo que Dios quería entregarles, le pusieron un filtro, y el filtro que le pusieron es el filtro de su propia percepción, de su propia manera de ver y de entender. Y el filtro que pusieron es el filtro del miedo a los gigantes. Vieron allí que había gigantes, que había hombres fuertes y que había ciudades fortificadas. Y entonces se llenaron de temor y eso les impidió alcanzar y conquistar las promesas de Dios. Las promesas de Dios. Otro ejemplo, Elías. Elías se había enfrentado en el Monte Carmelo contra un montón de profetas, contra los 450 profetas de Baal. Se había enfrentado él solo, los había vencido, los había derrotado. Sin embargo, Jezabel le mandó un mensaje. Te voy a cortar la cabeza. Y dice la Biblia que viendo el peligro, ¿por qué vio Elías el peligro? ¿Por qué no vio a Dios que le había dado la victoria momentos antes? Dice que viendo el peligro huyó. Y Elías dejó el trabajo a medio. Elías no terminó. Elías no consagró a todo Israel. Elías salió huyendo. Elías vio a Jezabel con capacidad de quitarle la vida. Y yo digo, después de haberse enfrentado a él solo y haber derrotado a 450 profetas falsos, ¿vio a Jezabel con la capacidad de quitarle la vida? No vio a Dios con la capacidad de preservarle la vida. No vio a Dios con la capacidad de darle el triunfo sobre el reino injusto de Acab y de Jezabel. Elías dejó el trabajo a medio. A partir de ahí, Elías fue cada vez más y más, fue yendo al relevo de Eliseo. Otro ejemplo, el ejemplo de Saúl y todo el ejército delante de Goliat. Goliat salía delante de todo el ejército, Goliat se plantaba delante de todos y les decía, aquí estoy yo, venga, un hombre que venga a pelear conmigo. Y Saúl y todo el ejército se llenaron de temor porque vieron al gigante Goliat, vieron la estatura de Goliat. Y todo el ejército y toda una nación quedó paralizada por el temor. Se necesitó un David que vio al gigante Goliat con los ojos de la fe, con los ojos de Dios. Se necesitó un David que estuvo dispuesto a ver la grandeza y el poder de Dios en vez de mirar a Goliat. Ese miedo de Saúl fue el que precipitó su caída y su relevo como rey de Israel. Y otro ejemplo más, el siervo de la parábola de los talentos. Hubo uno de los siervos que tuvo miedo. Dos siervos de los que recibieron talentos, cogieron los talentos, los invirtieron y generaron más talentos. Pero hubo un siervo que dice, tuvo miedo de su señor. Y al tener miedo cogió el talento, lo lió en un pañuelo, lo envolvió en un pañuelo y lo escondió en tierra. Ese siervo perdió la asignación de su señor porque tuvo miedo. Y el miedo le llevó a esconder el talento en tierra. Cuando el enemigo consigue distorsionar la imagen de Dios en nuestras vidas a través del miedo, consigue que tiremos la toalla y que escondamos todo aquello con lo que podemos servir a Dios. Y así nos lleva al desastre, nos aparta de aquello a lo que Dios nos ha llamado. El enemigo intenta distorsionar todo, distorsionar lo que vemos. El enemigo está engrandeciendo lo que está sucediendo en nuestras vidas para que nosotros nos llenemos de temor. Yo no estoy intentando que nadie me malinterprete, por favor, que yo diga que ahora tengamos que salir a la calle. No. La cosa es prudencia. Hay un proverbio que dice que el necio sale y lleva el daño. No. Tenemos que ser prudentes. Pero no tenemos que dejar que el miedo nos gobierne en medio de esta situación. Nuestra fe debe de gobernar nuestras vidas en medio de esta situación. Es tiempo de echar fuera todo temor. Es tiempo de llenarnos de fe en Dios y en su poder. Y ahora, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo puedo yo llenarme de Dios? ¿Cómo puedo yo llenarme de fe? ¿Cómo puedo yo acercarme a Dios para que mi fe crezca y mi fe aumente? Queridos hermanos, queridos amigos, tenemos que volvernos a la fe. Tenemos que volver a Dios. Tenemos que hacer crecer nuestra fe en nosotros. Y el último ejemplo que me viene ahora a la cabeza, que estoy pensando en este momento, lo pensé, no lo quise poner, pero creo que tengo tiempo para compartirlo con vosotros. Fijaros que en el Salmo 91 dice,
no tendrás miedo del terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Esa palabra saeta es flecha, y es esa flecha incendiaria. Y esa flecha tiene también el sentido y la traducción de las maldiciones, lo que oímos. Eso puede penetrar nuestro corazón. Sin embargo, fijaros y comparar como en Efesios capítulo 6, el apóstol Pablo nos dice que cojamos el escudo de la fe con el que podamos apagar los dardos de fuego, las flechas, las saetas que vuelan de día, que están incendiadas con la palabra del diablo, con las maldiciones. Tenemos que coger el escudo de la fe. Esto no significa que los dardos no vayan a venir. Vamos a coger el escudo y vamos a notar cómo las flechas se clavan en el escudo. Y vamos a sentir el golpe de las flechas. Y como las flechas están encendidas, porque son flechas incendiarias, vamos a sentir el calor de la flecha. Pero el escudo de la fe va a protegernos, va a sujetar las flechas para que no lleguen a nuestro corazón. Y vamos a sentir el calor de las flechas, el calor del fuego de las flechas. Pero no nos vamos a quemar por ese fuego. ¿Entendéis esto? Entonces necesitamos crecer en fe. Necesitamos tomar el escudo de la fe. Necesitamos llenarnos de fe. Tenemos que hacer crecer nuestra fe. Tenemos que aumentar nuestra fe. ¿Cómo podemos aumentar nuestra fe? Hay dos formas principales de aumentar nuestra fe. Dos formas que están claras en la Escritura, claras en la Biblia, cómo Dios nos dice que tenemos y que podemos hacer crecer nuestra fe. La primera es acercándonos a Dios. La primera es buscando cercanía con Dios. La primera es aumentando mi intimidad con Dios. La primera es metiéndome con Dios en serio, en ayuno, en oración, teniendo tiempo de calidad, tiempo de comunión y de calidad con Dios. Esa es la primera manera. Cuando Jesús bajó del monte de la transfiguración, los discípulos tenían un problema, había un hombre con un problema, con una enfermedad, con un espíritu, un demonio, no podían echarlo, y él cogió y les dijo: hombres de poca fe. Echó al demonio, el muchacho se sanó, y luego ellos le preguntaron: ¿por qué no pudimos echarlo? Y el Señor les dijo: por vuestra poca fe. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, le diríais a este monte: quítate, echa en el mar, y se haría. Y les dice: pero este género no sale sino con oración y ayuno. La oración y el ayuno, ¿qué hacen? Te dan cercanía con Dios. Y yo personalmente creo que se estaba refiriendo al género de la incredulidad, porque les estaba ministrando a ellos. ¿Qué género es el que tenían que sacar los discípulos? Tenían que sacar su falta de fe, lo tenían que sacar de su corazón. Entonces, acerquémonos a Dios, que es el autor y consumador de la fe. Acerquémonos a Jesucristo. En esta mañana el mensaje que yo te mando es: echa fuera todo temor, llénate de fe. Pero ¿cómo vas a conseguir la fe? Acércate a Jesús, acércate a Jesús. Aprovecha este tiempo que tienes que estar en casa y que debes de estar en casa. Quédate en casa. Aprovecha este tiempo, pero entra en tu habitación, cierra la puerta, ten tiempo de comunión, de comunicación con Dios. Ten tiempo de intimidad con Jesucristo. Haz crecer tu fe. Y la segunda cosa es Romanos 10:17, que dice: la fe viene por el oír, y el oír, y el oír. Y en griego el verbo oír y oír es oír, 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 oír. Oír repetidamente, oír continuo y constantemente la palabra de Dios. Métete de lleno con la palabra de Dios. Ponte a leer la Biblia, consíguete una Biblia, busca una Biblia. Si no has leído nunca la Biblia, empieza a leerla por el Nuevo Testamento, empieza a leerla por los Evangelios. Métete con la palabra de Dios, lee la palabra de Dios, estudia la palabra de Dios, medita la palabra de Dios, memoriza la palabra de Dios, repite la palabra de Dios. Y todo esto hará aumentar tu fe. Echemos fuera todo temor. Porque si vencemos el temor, si lo echamos fuera, la fe dominará mi vida en medio de la tormenta. Y yo podré poner mi barca con la proa frente a la tormenta, frente al viento, y podré navegar por las aguas turbulentas. Y en mi vida se verá que mi barca no está dominada por el miedo, está dominada por la fe. Termino recomendándote estas dos cosas. Consíguete una Biblia. Si hace tiempo que no lees la Biblia, búscate la Biblia. Búscate una Biblia. Empieza a leer la Biblia. Métete de lleno con la palabra de Dios.
Pídele a Dios que te alimente y que te hable con su palabra. Y segunda cosa, aparta tiempo con Dios. Vete a solas con Dios. Júntate también con la familia, en tu familia, orar juntos. Ora, habla con Él, pasa tiempo en su presencia. Llénate de fe. Padre, te damos gracias. Yo te doy gracias por tu palabra. Yo quiero orar pidiéndote perdón. Perdón por dejarnos llevar por el miedo, por dejar que el miedo nos controle, por nuestra falta de fe, Señor. Yo quiero orar para que nos volvamos a ti. Yo quiero orar para que los que nos están escuchando, los que nos están viendo, se vuelvan a ti de todo su corazón, Señor. Padre, te damos gracias porque tú alimentas nuestra fe. Nuestra fe va a crecer y vamos a confiar en ti. Y en medio de esta situación que te rogamos que termine pronto, que te rogamos y te pedimos que pase lo antes posible, en medio de la cual te pedimos y te rogamos por todos aquellos que están sufriendo, por todos aquellos que la están padeciendo, la enfermedad. Oramos por tantos amigos nuestros, por tantos conocidos que han sido infectados y que están hospitalizados, Señor, o que están en sus casas guardando una cuarentena mucho más severa. Padre, oramos por todos ellos, para que tú pongas tu mano y los levantes. Oramos para que calmes el dolor de aquellos que han perdido a sus seres queridos, Señor. Oramos por nuestros mayores, nuestros padres, nuestras madres, Señor. Oramos por nuestros abuelos, nuestras abuelas, que tú los cuides, que tú los guardes, Señor. Que los protejas de caer enfermos, Señor, y de ser infectados por este virus tan terrible. Padre, oramos para que tú en medio de esta situación resplandezcas, para que resplandezca tu luz, tu amor, tu evangelio, Señor. Para que miles y miles, multitudes de corazones, muchos más de los que han sido infectados por el virus y por el temor, sean, si se puede decir de esta manera, infectados por tu amor, Señor. Sean alcanzados por ti, sean alcanzados por tu amor y por tu palabra. Padre, te damos gracias porque tú estás con nosotros y porque caigamos enfermos o no, con nosotros tú estarás siempre en medio de la angustia y nos librarás. Gracias porque nuestras vidas están en tus manos y porque pasaremos todo aquello que tú hayas designado y saldremos en victoria, Señor. Tú cumplirás tu propósito en nosotros. Gracias te damos, Padre. Toca el corazón de aquellos que por primera vez nos ven. Toca el corazón de aquellos que se sienten alejados de ti, Señor. Padre, hazlos cercanos. Y ahora tú, si por primera vez me estás escuchando, si tú no habías entregado tu vida a Jesucristo, es un buen momento para que tú hagas una oración y le digas palabras sencillas. Señor Jesucristo, te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de todo corazón. He vivido tanto tiempo alejado de ti. Y en esta situación me doy cuenta de que te necesito. Creo que tú has muerto por mí. Creo que tú has muerto por mis pecados. Creo que tú has muerto para lavar mi maldad y para acercarme a Dios. Y en esta mañana yo quiero pedirte perdón. Quiero pedirte que entres en mi vida, en mi corazón, que tomes el control de mi vida, que seas mi Salvador y que seas mi Señor, que a partir de ahora tú me dirijas y que a partir de ahora tú gobiernes mi vida. Me acerco a ti con humildad, me acerco a ti de todo corazón. Gracias, gracias porque tu paz me inunda. Gracias en el nombre de Jesús. Muy bien, que Dios os bendiga, espero que haya sido de bendición, espero que hayáis disfrutado la palabra, espero que Dios esté trabajando en vuestras vidas y que su presencia esté llenando vuestros corazones. Desde aquí os mando un fuerte abrazo, un saludo de bendición, deseando y rogando que Dios bendiga vuestras vidas, que Dios cuide de vosotros, que Dios aumente vuestra fe. Gracias, gracias. Chao, un saludo.